Doctor, disculpe, está compartiendo sin sonido. Estuvo bien, resulta de que como hemos regresado al Cajut, ahí es donde esto ya estuvo programado. Un momentito, por favor. Un momentito. Ok. Propiamente tales. Cualquier alteración de estas estructuras podría traducirse en la incapacidad de lograr una marcha normal. De esta manera, hay una serie de parámetros que han de evaluarse en la marcha y que responden a distintos niveles de alteraciones en caso de presentarse anormal. En la valoración de la marcha debe apreciarse la amplitud, velocidad y coordinación de los pasos, la presencia de braceo y la actitud del cuerpo y del paciente frente a la marcha. Luego de esto debe evaluarse una marcha en tándem que consiste en caminar pegando la punta del talón al otro pie en una sola línea. Esto que acabamos de ver es la correcta evaluación de la marcha. La incapacidad para llevarla a cabo, dificultad para iniciarla, dificultad para girar o la ausencia de braceo, entre otras, traduce una lesión en los distintos componentes que determinan la marcha, sirviendo como orientación inicial dentro del proceso diagnóstico. El examen mental es uno de los pilares fundamentales. Un momentito, por favor. Hay un dato acá de que... Automáticamente esto se está grabando. Sigamos entonces. Y ahora cómo volvemos a esto. La conciencia. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, doctor. Conciencia es lo primero que se evalúa dentro del examen mental. Para lograr tal propósito tenemos que indagar sobre los siguientes aspectos: estado de alerta, atención externa, atención interna. Lo primero que evaluaremos es el estado de alerta, el que puede indagarse mediante estímulos externos y luego observar si generan una respuesta en el paciente. Al individuo que ingresa con los ojos abiertos se le denomina vigil. A partir de ahí, no existe un consenso universal respecto de la terminología, por lo que se recomienda registrar tanto el estímulo como las respuestas obtenidas para que cada persona acceda a la ficha clínica aquel adecuado para la situación en la que estamos sometidos. En el caso del paciente está el estímulo del ventilador, el transporte público que pasa cerca de la consulta, las personas de la sala de espera, entre otros, siendo una capacidad normal la de abolir a aquellos para concentrarse en la voz del médico. Esto es la atención externa. La atención interna se basa en la capacidad del paciente para seleccionar un estímulo, concentrarse y lograr un propósito, como lo es, por ejemplo, la inversión de series, recurso frecuente de la consulta neurológica.
¿Me podrías, por favor, decir los meses del año desde enero a diciembre? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto. Y ahora me los podrías invertir, partiendo de diciembre hacia atrás. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. Perfecto. Con eso estamos evaluando la capacidad de atención de un sujeto. Un paciente que tiene alterada la atención externa es incapaz de seleccionar un estímulo, a la vez que le resulta imposible concentrarse en ese estímulo para resolver una situación puntual. Esto mismo se presenta si el individuo se encuentra con una alteración del estado de alerta. Las alteraciones de la conciencia y por lo tanto de sus componentes se clasifican en patológicos y no patológicos, siendo el ciclo de sueño el prototipo de esto último. Alteraciones patológicas de la conciencia. Cuantitativas: obnubilación, somnolencia, sopor, coma. Las alteraciones cualitativas de la conciencia corresponden a síndromes clínicos concretos que escapan el propósito de este video de semiología, por lo que nos concentraremos en la patología cuantitativa, la que debe ser evaluada por todo médico general a la perfección. Es importante recalcar nuevamente que no existe pauta ni patrón común para describir las alteraciones cuantitativas de la conciencia, los estados de alerta, por lo que es imprescindible para el médico evaluador ser capaz de describir en la ficha clínica el estímulo aplicado al paciente y la respuesta obtenida. Un paciente vigilante, sin alteraciones de la conciencia, es capaz de prestar atención frente al mínimo estímulo, pudiendo ser necesarios estímulos más enérgicos como moverlo o generar dolor, si es que no es capaz de responder inicialmente a una señal auditiva. Tipos de orientación. Dentro de ella hay 4 componentes: la orientación personal, que valora el conocimiento del paciente sobre sí mismo; la orientación temporal, que evalúa si el paciente conoce la fecha y época en que está; la orientación espacial, en la que se determina el conocimiento del lugar en el que se está, cuya respuesta suele ser la consulta o el hospital; y la orientación situacional, que determina si el paciente comprende el contexto en el que está y el porqué de tal razón. Todo esto se puede lograr con preguntas simples. ¿Tú me podrías decir la fecha actual? 1 de marzo de 2011. Perfecto. ¿Y sabes tú en qué lugar estamos acá? En el hospital docente de la Universidad del Desarrollo. Perfecto. En tercer lugar, evaluaremos el lenguaje, que posee 5 esferas: la fluencia del lenguaje, la nominación, la comprensión, la repetición y la presencia de parafasias. Siempre se comienza con órdenes simples para luego pasar a las más complejas. Te voy a pedir que repitas algunas cosas que yo voy a decir. El día está bonito. El día está bonito. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Perfecto. Estamos evaluando el lenguaje, la capacidad de repetir. ¿Me podrías nombrar qué es lo que es esto? Un lápiz. Perfecto. ¿Y me podrías nombrar qué es lo que es esto? Una corbata. ¿Y esta parte? Cuello de la camisa. Perfecto. Oreja. Sumamente bien. Estamos evaluando la capacidad de nominación. Y ahora yo, sin ninguna clave, te voy a pedir que ejecutes alguna actividad. Con tu mano derecha, tócate la oreja izquierda. Muy bien. Con tu mano izquierda, toma el lápiz que está en la mesa y luego cierra los ojos. Perfecto. Y ahí hemos evaluado la capacidad de comprensión, la capacidad de nominación, la fluidez del lenguaje y la presencia o no de palabras anormales que se llaman parafasias. A continuación, evaluaremos la escritura y la lectura.
Respecto de la escritura, para ser considerada normal, se debe analizar la estructura de la oración que debe contener sujeto, verbo y predicado. Para evaluar la lectura, se le pide al paciente que obedezca órdenes escritas, no habladas. Haga lo que sale acá. Para evaluar la lectura, debe considerarse siempre si el paciente normalmente usa lentes. Estos deben estar presentes al momento de la consulta. En relación al lenguaje, ustedes tienen que... A continuación, evaluaremos la escritura y la lectura. Tienen que tener en cuenta lo siguiente, de que al momento del lenguaje existe un elemento que se llama el emisor, ¿listo? Que formula el lenguaje en función a su área frontal, específicamente el área de Broca. Para que se complemente todo esto, debe existir un elemento receptor, o sea, otra persona que sea capaz de hacer funcionar el área receptiva del lenguaje. O sea, estamos hablando de las circunvalaciones transversas de Hens y sus proyecciones en el área de Wernicke. Tiene que haber la indemnidad, estar normales el elemento emisor y el elemento receptor. ¿Listo? Entonces, por eso es que se puede evaluar la capacidad de de repetición. Si una persona repite una palabra es porque ha captado la señal en el área sensorial, temporal. ¿Listo? Y de ahí pasa mediante el circuito acuato al área frontal y repite la palabra. ¿Ok? Pero no solamente la cosa se queda ahí, sino que después comienza a actuar la relación con el área occipital. Y entonces comienza a señalarle objetos. Entonces, al señalar los objetos, estás viendo la capacidad de reconocimiento. Primero reconoce la corbata y después evoca la palabra corbata y le dice que es una corbata, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que entenderse en esto. Y este lenguaje tiene que ser fluido, constante, con el uso habitual del lenguaje habitual, valga la redundancia. No debe haber presencia de parafrases. Y así se va haciendo la relación con las diferentes áreas, ¿no? El área para la escritura, ¿no es cierto? O la capacidad que tiene la persona de recibir las sensaciones a través de y la capacidad de obedecer, de realizar los actos que le han sido ordenados en el momento de que ha captado esa lectura. Por ejemplo, después cierra los ojos y la persona vieron que cerró los ojos. Entonces, estas son funciones transcorticales, o sea, funciones de interacción de varias áreas, ¿entiende? Varias áreas. Entonces, aquí esto del lenguaje es una actividad compleja, por eso es que hay no solamente lenguaje hablado, sino escrito. ¿Ok? Y puede también hablarse del lenguaje mímico. El lenguaje es captado a nivel del área occipital y entonces se puede interpretar con palabras el gesto o la acción que se está efectuando. La evaluación de la memoria contemplada dentro del lenguaje a determinarse desde la anamnesis, preguntando antecedentes y hábitos del pasado. Para su valoración, vamos a evocar eventos de varios años atrás, eventos recientes, como los que el paciente hizo o comió ayer, y eventos inmediatos,
al pedirle que recuerde 3 palabras que se las diremos al inicio de la evaluación. Te voy a pedir que recuerdes 3 cosas que te voy a nombrar ahora, te las voy a preguntar en un rato más. ¿Ya? Clavo, avión, flor. ¿Me las puedes repetir ahora? Clavo, avión, flor. Acuérdate porque te las voy a preguntar en un rato más. ¿Te acuerdas quién es el presidente de Chile? Sebastián Piñera. ¿Sí? ¿Y antes de Sebastián Piñera? Michelle Bachelet. ¿Y antes de Michelle Bachelet? ¿Te acuerdas quién estuvo? Frey. Perfecto. Bueno, miren ustedes, hay una interacción acá. Primero va a tratar de hacer si hay fijación, o sea, si es la memoria reciente. Y para eso también está viendo la memoria a corto plazo, ¿no? No está refiriendo a hechos muy pasados. ¿Cuál es el efecto? Este efecto es distractor, porque nuevamente va a volver a la parte de reconocimiento de la memoria inmediata, de la grabación de hechos recientes, ¿me entiendes? Para poder evaluar el total. Puede también evaluarse la memoria a largo plazo. Sí, claramente. Normalmente no se recuerda de varios presidentes, 3, 4 presidentes del país. El paciente ha demostrado tener recuerdos recientes y de largo plazo intactos. Ahora veremos cómo está la memoria inmediata. En la evaluación, a minutos que han transcurrido, yo quiero que repitas las palabras que te pedí que recordaras. Clavo, avión, flor. Perfecto. Al cabo de 5 a 10 minutos, uno sea capaz de retener 3 objetos de 3 que se pidieron recordar. La praxia involucra el conocimiento de actividades cotidianas, como lo son el persignarse y el saludo de los militares. Ok. Más que el conocimiento, praxia es la capacidad de realizar movimientos aprendidos. ¿Listo? Praxia tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que ustedes aprenden a gatear, aprenden a pararse, aprenden a caminar, aprenden a correr, aprenden a nadar, a montar en bicicleta, a montar en patines, etc. Esos son cosas que de la noche a la mañana no las hace cualquier persona. Necesita un entrenamiento y está por medio de la coordinación. Entonces, en el cerebro, en el área prefrontal, se guardan estos esquemas para darse la orden al área motora para que se ejecute. Pero ¿qué pasa? El cerebelo debe afinar esta destreza y poco a poco con el entrenamiento se va logrando eso, lo que puede ser en algunos casos el desarrollo de algún talento, ¿me entiendes? Para el deporte, para encestar una canasta en el básquet, etc. Entonces son cosas aprendidas. Y la praxia, lo contrario, es la pérdida de la ejecución, de cómo deben hacerse las actividades secuencialmente. ¿Listo? Componentes de la praxia: identificación del objeto, planificación de la acción, ejecución de la acción. Te voy a pedir ahora que imites algunos gestos. Por ejemplo, que con tu mano tomes una caja de fósforo, prendas un fósforo y prendas un cigarrillo. ¿Lo podrías imitar? Eso. Claro. Muy bien. Y exactamente lo mismo, pero imitando cómo uno abriría una botella. De vino sería ahí. Sacarlo. Súper bien. Y finalmente, ¿podrías imitar el gesto que hace una persona que se va despidiendo de otra en una estación de trenes? Sí. Perfecto. Esos son los elementos que uno evalúa en los fenómenos de praxis o capacidad de ejecución de movimientos complejos aprendidos que tienen un
Noten ustedes de que el señor examinado realiza los movimientos en forma definida, no hay titubeos, ¿me entiende? No hay titubeos, o sea, no hay temblores, hace las cosas bajo un patrón ya determinado, coordinado, una ejecución limpia, podríamos decir. Entonces, si se interpone aquí una enfermedad de un órgano, como por ejemplo el cerebelo, aparecerá una incoordinación, ¿no? En cada uno de estos movimientos habrá temblor, habrá exageración, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que confundir la apraxia, que es la incapacidad, que se olvida la secuencia de los... un apráxico en el caso del cigarro, primero tomará el cigarro o puede primero encender los fósforos y después el cigarro no sabe qué hacer, lo pone, lo agarra y, o sea, se ha olvidado la secuencia como ustedes han visto en el video. Ese es el apráxico. Una apraxia bien conocida es la apraxia del vestir. La persona se olvida cómo debe colocar sus manos, ambas manos, para abrocharse un botón, por ejemplo. ¿Ya? Eso es perder la apraxia. Los movimientos, la fuerza están bien. Lo que pasa es que la secuencia, cómo deben realizarse esos movimientos. ¿Listo? Lo último que veremos dentro del examen mental es el juicio, el que suele analizarse mediante situaciones de sentido común en las que se espera una reacción obvia por parte del paciente. Dentro de la evaluación del juicio también se valora la capacidad de razonar y analizar, ya sea mediante la comparación de dos elementos que pueden o no tener cosas en común, como frutas, y la capacidad de interpretar proverbios comunes. ¿Tú me podrías decir en qué se parece que tienen en común una manzana y un plátano? Son una fruta. ¿Qué tienen en común un martillo con un alicate? Son una herramienta, trabajo. Perfecto. ¿Y la diferencia que hay entre un río y una laguna? Que uno corre y otro está como estancado. Sí. ¿Y la diferencia que hay entre un niño y un enano? Que uno es congénito y otro es una etapa de la niñez, puede ser. Y finalmente, ¿qué diferencia hay entre una equivocación y una mentira? Que uno es a propósito y otro no. Perfecto, eso es lo que uno evalúa esencialmente en la capacidad de abstracción y con la capacidad de enjuiciar. Por último, que es una pregunta como de sentido común, ¿qué harías tú si vas caminando por la vereda y ves una billetera en el suelo? Llamaría carabinero, puede ser. ¿Ya? ¿Y qué harías con la billetera? Y se le sacaría al carabinero. Perfecto. Bueno, El primer par craneal, el nervio olfatorio. hemos hecho prácticamente una evaluación de las funciones superiores. En alguna parte digo, las alteraciones cualitativas las dejamos para otras especialidades. Ahí no fue tan correcto el expositor, porque todo lo que hemos evaluado nosotros son alteraciones cualitativas, de calidad de cada una de las funciones superiores. Cuando evaluamos la praxis estamos evaluando las alteraciones cualitativas. Y si nosotros tenemos de que el paciente, por ejemplo, tiene una afasia, es una alteración cualitativa del estado cognitivo, parcial. Pero si tiene alexia y agrafia, es una alteración cualitativa de calidad del estado, o sea, del estado cognitivo de conciencia, ¿sí? Pero que compromete en forma parcial. Pero si nosotros decimos, tiene acalculia, apraxia, alexia, agrafia, tiene
amnesia, etcétera, etcétera. Ya estamos haciendo una descripción de un estado, escúchenme, un estado de alteración completa de las funciones superiores, y eso se llama demencia, y la demencia sí la tratamos nosotros. Hay otro tipo de demencia que la tratan los psiquiatras. Quizás quiso referirse a eso, pero nosotros ahorita estamos evaluando alteraciones cualitativas del nivel de vigilancia. ¿Me entiende? O sea, de qué tan lúcido estamos, ¿ok? En relación a la conciencia. ¿Me entiende? Y el resto son funciones superiores. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar los pares craneanos, conocidos por usted desde anatomía. Entonces, Generalmente, el examen de los pares craneanos comienza por este par, en el cual se evalúan tres funciones: agudeza visual, campo visual y fondo de ojo. Este último será evaluado con mayor profundidad dentro del examen oftalmológico. La agudeza visual se evalúa de manera binocular o monocular, según el motivo de consulta. Por favor, miren ustedes que son maniobras casi parecidas. La diferencia está si el paciente, si el examinador lleva en la mano algo, si el examinador se está tapando los dos ojos, si el examinador tiene una mano extendida o las dos manos extendidas. ¿Listo? Ese es el arte, los pequeños detalles de este examen. La evaluación. La agudeza visual se evalúa de manera binocular o monocular, según el motivo de consulta del paciente. En un examen neurológico se evalúa la capacidad de lectura a una distancia de unos 30 centímetros. Lo normal es que un individuo sea capaz de leer una letra de 12 puntos. Si el paciente... Ojo, acá hay otro pequeño error. ¿Listo? No podemos hacer, esta es la tabla de Snellen. Usualmente, pues, cuando queremos evaluar la agudeza visual a 30 centímetros, usamos una lectura de algo que va disminuyendo en tamaño, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ok? Con eso. Entonces, he visto que en algunos videos usan la tabla de Snellen, que es una que se coloca más o menos a 5 metros, para ver la agudeza, pero de larga distancia. Esta es la agudeza visual, prácticamente como de lectura corta, ¿ok? La evaluación del que tampoco sea capaz de contar dedos, simplemente se busca la capacidad de apreciar movimientos. Finalmente, si el paciente tampoco es capaz de distinguir movimientos, se evalúa capacidad de ver un estímulo luminoso con una linterna. En resumen, la agudeza visual se puede valorar en forma gruesa según la siguiente graduación. Etapas para evaluar agudeza visual: lectura a 30 centímetros, contar dedos a 30 centímetros, apreciar movimientos, distinguir luz. Ya, pero a 30 centímetros. Ojo, listo, eso es para la visión cercana. Cuando usan la tabla de Snellen, es para la visión lejana. La evaluación del campo visual se puede hacer de dos formas. La primera determina la visión por hemicampos nasal y temporal de manera monocular. Se sitúa al paciente a 50 centímetros del examinador, se le pide que se cubra un ojo, lo que también hace el examinador. Luego,
El examinador en estos casos, por ejemplo, como tiene la mano izquierda sobre el paciente para marcar la distancia de 50 centímetros, tiene el ojo cerrado, el ojo izquierdo cerrado, y está examinando con el derecho al paciente en su ojo izquierdo. También podría ponerse a la distancia de los 50 centímetros y cerrar su ojo el examinador, ¿me entienden? En este caso el izquierdo. Para el examen de fondo roja, me diga sí. Ahí. 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 Lo mismo con el otro ojo, tú me miras acá, cuando veas el punto rojo. Sí. Ahí. Ahí. El ojo Ahí. La segunda es la campimetría por confrontación binocular. En esta maniobra, el examinador también la realiza a unos 50 centímetros del paciente y compara su visión con la propia. Se determina la capacidad de ver en todos los campos visuales mediante la detección de movimientos realizados con las manos ubicadas en las áreas específicas de los campos nasales y temporales. Allí está preguntándole que diga o señale el momento en que ve al acercarse de que se mueven los dedos. Y por eso es que señala izquierda, derecha, arriba, abajo. Mírame al centro entre mis ojos y dime cuál de mis dedos se mueve. Los dos. Los dos. ¿Cuál de mis dedos se mueve? ¿Y ahora? Los dos. Perfectamente. Para el examen de fondo de ojo, el examinador debe utilizar su ojo derecho para evaluar el ojo derecho del paciente y lo contrario con el ojo izquierdo. El paciente no debe portar sus lentes y el examinador comienza el examen buscando en primer lugar el rojo pupilar y orientándose con un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia temporal del paciente, debe aproximarse hasta lograr visualizar el nervio óptico, realizando los ajustes correspondientes en el revólver del oftalmoscopio, a fin de poder ver clara y nítidamente los detalles de los distintos componentes que pueden apreciarse. En el examen de oculomotricidad se evalúa la musculatura extrínseca e intrínseca. La extrínseca se realiza con el paciente frente al examinador y mediante un objeto o un dedo se traza un asterisco en el aire a 50 centímetros de distancia del paciente y de manera que la... Ok. Aquí previamente al paciente se le tiene que decir que mire el objeto, a diferencia de lo anterior. El paciente tenía en la maniobra de confrontación la mirada fija y miraba los ojos del examinador. Acá no. Tiene que seguir los movimientos de la mano. De esa manera se da cuenta si hay movimientos laterales, superiores o no del ojo. ¿Se dan cuenta? Aparentemente es una misma maniobra, pero no. Sigamos. La línea horizontal coincida con la mirada horizontal de los ojos del paciente y la línea vertical con la línea media. Por último, se examina la convergencia acercando el objeto desde los 50 centímetros hasta la punta de la nariz. Luego, para la musculatura intrínseca se hacen dos maniobras. La primera es el reflejo fotomotor, que se provoca con una linterna examinando la respuesta ipsilateral o directa y consensuada. El reflejo pupilar en esta pupila y el reflejo consensual en la otra. Iluminamos el reflejo pupilar y el reflejo consensual en el otro lado. Ya. Miren ustedes, cuando se tiene que evaluar el reflejo consensual hay que bajar la luz.
del medio ambiente. Colocar una mano casi a la altura de la nariz, y bajo estas circunstancias y viendo la pupila contralateral se puede estimular, se puede hacer un reflejo fotomotor directo, y al momento que observamos la pupila izquierda, por ejemplo, o sea, la contraria, debe contraerse. Ese se llama el reflejo consensual. Si no interponen ustedes o está en un ambiente bien iluminado, no van a captar ustedes diferencias, no van a captar diferencias. ¿Entiende? Entonces tiene que interponerse algo para que evite de que el estímulo luminoso al momento de acercarse al ojo derecho estimule a la izquierda y se obtengan pasos positivos. La segunda es el reflejo de constricción pupilar por acomodación, que se provoca acercando un objeto hacia la nariz del paciente. Al mirar y converger los ojos, las pupilas normalmente se contraen. El nervio trigémino tiene un componente motor y otro sensitivo. El componente motor se encarga de 8 músculos, los 4 de la masticación, el tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, miloioideo y vientre posterior del digástrico. Para efectos prácticos, solo se examina la función de los músculos de la masticación, que son muy relevantes clínicamente. El examen consiste en pedirle al paciente que abra la boca, primero sin resistencia y luego con resistencia. Después se le pide que muerda con fuerza y manteniendo la maniobra se palpa la región del músculo temporal y massetero de manera bilateral. Aquí evaluamos los músculos pterigoideos laterales. Aquí se evalúan mediante palpación el tono muscular de los músculos masseteros y temporales. Para evaluar los músculos pterigoideos laterales hay que hacer que el paciente mueva lateralmente la mandíbula y ofrecerle resistencia. Entonces nosotros sí, de esa manera podemos evaluar, no solamente palparlo, no, sino tiene que hacer una acción dinámica de lateralización de la mandíbula. Ahora se evalúa la porción sensitiva, que incluye tacto, presión, dolor y temperatura en los 3 territorios de inervación: V1, rama oftálmica, V2, rama maxilar y V3, rama mandibular. El nervio trigémino tiene un componente motor y otro. Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza con un bajalengua. Creo que Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza. Para evaluar el tacto se realiza tocando la cara con una mota de algodón. Te voy a tocar yo con esta mota de algodón muy suave, ojos cerrados. Cada vez que sientas tú me dices sí. Sí, toca, sí, no toca, sí, toca. sí. Ahora que sabemos que no tiene una pérdida importante de la sensibilidad, se compara la sensibilidad de ambas hemicaras. Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza con un bajalenguas usado sobre la cara. ¿Sientes la pinchadita ahí? Sí. ¿Parecía esa pinchadita? Sí, Esa pinchadita, también, en comparación con esta pinchadita, también, esa pinchadita, también, en relación a esa pinchadita. sí. Perfecto. Podemos comparar también distal, ¿sientes eso? Con proximal, Ujú. ¿se parecen? Perfecto. Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza con un bajalenguas aguzado sobre la cara. ¿Sientes la pinchadita ahí? Sí, ¿Parecida a esa pinchadita? sí,
esa pinchadita, También, en comparación con esta pinchadita. también. A continuación, se examina la sensibilidad térmica utilizando algún objeto metálico como un diapasón, buscando generar un estímulo frío. Por último, para finalizar el componente sensitivo del nervio trigémino, se busca la respuesta al reflejo corneal, que tiene un arco aferente dada por el nervio trigémino y uno motor por el nervio facial. Esto se realiza con una mota de algodón desde abajo, pidiéndole al paciente que mire hacia arriba para que no vea el objeto aproximándose a la córnea de su ojo. Quiero que mires hacia arriba. Y la rama eferente del facial, mirando hacia arriba. Perfecto. Al tocar la esclera, no hay respuesta por la ausencia de sensibilidad, pero al estimular la córnea se produce la respuesta refleja motora bilateral. De esta manera concluye el examen del nervio trigémino. Por último, para finalizar el nervio vestíbulo coclear se evalúan dos funciones, una auditiva y otra vestibular. La función auditiva se examina de dos formas. La primera, de manera gruesa, mediante el roce del pelo, el frote de los dedos o el tic-tac del reloj, y las segundas con las pruebas de Rine y Weber, para detecciones de conducción o lesiones centrales nerviosas. Evaluamos la agudeza auditiva. En la agudeza auditiva le pedimos, rozamos el pelo. ¿Sientes eso? Sí. ¿Escuchas eso? ¿Lo escuchas ahí? También. Perfecto. La prueba de Rine compara la conducción aérea con la conducción ósea. Cada oído es examinado por separado. El examinador debe usar un diapasón de 256 Hz y colocarlo en el proceso mastoideo cerca del meato auditivo externo. Se le pregunta al paciente cuándo deja de escuchar el sonido. En ese momento se saca el diapasón del proceso mastoide para ubicar el diapasón justo delante del pabellón auditivo y se le pide nuevamente que diga cuándo deja de escuchar el sonido. Lo normal es que la conducción aérea sea mejor que la ósea, por lo tanto podrá escuchar el diapasón después de haber dejado de escucharlo a través del proceso mastoides, lo que resulta una prueba de Rine positiva. Cuando no puede escuchar el diapasón después de cesar la audición por transmisión ósea, se considera negativa. Por comparando la transmisión ósea en la mastoides con la transmisión aérea. ¿Alcanzas a escuchar ahí? Un poco. ¿Y ahí? Sí. La transmisión aérea es mejor siempre que la transmisión ósea. Ahora continuaremos con la prueba de Weber. Esta consiste en colocar el diapasón vibrando en la línea media de la cabeza, por delante, frente a la región parietal anterior. Normalmente se percibe el ruido con igual intensidad en ambos lados. En una hipoacusia por transmisión se lo percibe más intenso en el lado enfermo. En cambio, en la hipoacusia por conducción, la vibración se percibe mejor en el lado sano, porque el lado enfermo tiene incapacidad receptiva similar para estímulos que llegan por vía aérea, mecánica y ósea. En el nervio vestíbulo coclear se evalúan dos funciones, una auditiva y otra vestibular. La función auditiva se examina de dos formas. Está fallando esto. Para examinar ambos pares craneales, se examina la evaluación del paladar y el reflejo faríngeo. Abre tu boca
grande y se ve la elevación de la faringe. Di A, se eleva simétricamente el velo del paladar. La elevación simétrica del paladar es lo normal. Ahora, al tocar el paladar o la raíz de la lengua con un bajalenguas, se obtiene una elevación refleja del paladar y una posible arcada. Abre tu boca, el reflejo nauseoso, en donde se eleva el velo del paladar en forma espontánea. Como ya mencionamos, el nervio accesorio se encarga de la inervación motora de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Comenzando por los primeros, se deben activar ambos esternocleidomastoideos. Evaluando el esternocleidomastoideo bilateralmente, te voy a pedir que empujes hacia adelante con tu cabeza contra mi mano, fuerte hacia adelante. Este es un músculo normalmente invencible, otra vez. Evaluando el esternocleidomastoideo bilateralmente, te voy a pedir que empujes hacia adelante con tu cabeza. Para terminar, evaluamos el músculo trapecio. Se le pide al paciente que eleve sus hombros. Luego se puede palpar el músculo trapecio para evaluar el tono y masa muscular. Finalmente, vemos el músculo trapecio. Se inspecciona en su porción superior, en su porción inferior. Vemos que el trofismo es simétrico y le pedimos a nuestro paciente que encoja sus hombros, en donde se ve muy bien la porción anterior e inferior del nervio del músculo trapecio, otra vez, contra resistencia, perfectamente. El nervio hipogloso se encarga de la motilidad de la lengua, por lo que se evalúa su inspección en reposo y movimiento. Para esto se hace lo siguiente: el trofismo de la lengua, y para ello vamos a tener la lengua en reposo. Abre tu boca grande. La lengua en reposo habitualmente no tiene ningún tipo de movimiento y es simétrica en términos de trofismo, el lado derecho y el lado izquierdo. Al pedirle que protruya la lengua, saca la lengua hacia adelante, la lengua sale central, deja la lengua adentro, empuja mi dedo a través de la mejilla con la lengua, vemos la fuerza muscular al otro lado, perfecto. En este caso, ambos nervios hipoglosos están indemnes. De lo contrario, por ejemplo, si se tiene desviación en reposo hacia la derecha, quiere decir que la lesión es del nervio izquierdo. En esta misma lesión se le pide al paciente que protruya la lengua, esta se desviará hacia la izquierda, hacia el mismo lado de la lesión. Un segundo, señores. Ha habido una pequeña falla acá, no sé por qué no se ha reproducido el facial. Por último, para finalizar el componente sensitivo del nervio trigémino, se busca la respuesta al reflejo corneal, que tiene un arco aferente dada por el nervio trigémino. No sé qué ha pasado aquí. No hay nervio facial. Parece que este es otro mental, parte ustedes a ver.
ojos. Parte motora, mental, paracranial, cerebro. Bueno, no sé dónde se ha perdido el nervio facial. Bueno, 9:51. Vamos unos minutitos, señores, un break pequeño. Voy a buscar lo que Ok. Señores, se ve, ¿no? Sí, doctor. Ok. Vamos a entonces hablar algo de los pares craneales. Entonces ya conocen ustedes los pares craneales desde anatomía. Primero el olfatorio que se salteó ahí. Entonces tiene que ver con el olfato. Y para evaluarlo debemos distintas sustancias poner en contacto a ambas fosas nasales por separado, con los ojos cerrados, entonces, y preguntarle qué siente, ¿no? Generalmente son objetos conocidos,
Esto para ser reconocidos. Siempre con los ojos cerrados, obturando una fosa nasal y preguntando. Entonces, fosa nasal por fosa nasal. Entonces, hay alteraciones de este parte lineal, ¿no? Como la anosmia, parosmia. Okay. El nervio óptico es muy conocido por ustedes. Vamos a hablar de la campimetría por confrontación, pero antes la agudeza visual, ¿no? El test de Jäger, que se de cerca, que les decía, es una lectura más que nada. En cambio, el de Snellen es para la visión de lejos. Entonces muchos confunden y entonces me muestran unos videos en que están. Lo que pasa es que no leen tampoco, no leen porque un poco de teoría del ejercicio que están haciendo, de la exploración que están haciendo, y el fondo de ojo y también visión de los colores. Entonces la agudeza visual con la capilla de Snellen, ¿no? ¿Listo? Y con la de Jäger, 6 metros más o menos, y cuando hacemos en la visión cercana, pues ni cuenta que hacer, tenemos que hacer con la cartilla esta de Jäger, y si el paciente nos va bien, perfecto, ¿no? La visión cuenta dedos, si no hay esto, los movimientos de las manos, si no pasamos a la percepción de luz. Y si no hay nada de esto, concluimos que existe una amaurosis. Y esta es la forma más o menos correcta. Digo, ¿por qué? Porque esto no debiera estar tapando, porque después cuando vayamos a explorar este ojo va a estar apretado y vamos a tener problemas. Mejor es poner la palma de la mano acá. Entonces, vean ustedes cómo se realiza esta maniobra. Ok, entonces visión lejana con la tabla de Snellen, 6 metros, 5 metros y medio por ahí. Entonces nos va a dar 15 sobre 20, 20 sobre 20, depende de dónde lleguemos, ¿no? Ok. La visión de los colores con la tabla de Ichihara para especialmente diferenciar alteraciones de daltonismo, por ejemplo, ¿no? La campimetría por confrontación, miren ustedes cómo se tapa mucho mejor así. Se termina comparando, ¿no? Frente a frente, a una distancia, hemos dicho 50 centímetros, primero un ojo y después se sigue al otro. ¿Listo? Esta sería la forma correcta. Okay. En esta estamos haciendo los movimientos que podríamos hacer, porque estamos comparando los campos visuales. Entonces se tiene que dibujar en el espacio o un asterisco o una cruz y se va haciendo, simulando hacia arriba o simulando abajo para que no quede. Puede hacer con una mano o con ambas. Y sus alteraciones son las alteraciones del campo visual, ¿no? Como por ejemplo este nivel del ojo puede haber una ausencia total. ¿Listo? Una amaurosis. Pero tenemos acá lo que se llama hemianopsia, o sea, compromiso de aumentar el campo. Y esta hemianopsia es heterónima. Significa que ambos campos están comprometidos, pero en forma externa. Por eso se llama hemianopsia heterónima bilateral. Y esta es típica de los compromisos a nivel del quiasma. Y es típico por tumores. Tumores de la hipófisis producen una hemianopsia heterónima temporal. Entonces después ya pasamos a problemas solamente de un hemicampo, por ejemplo así, o cuando tenemos algo mucho más hacia atrás, comprometemos fibras derechas e izquierdas,
Entonces, al momento de eso vamos a producir hemianopsias, como en la 4, ¿no? Hemianopsias homónimas, el mismo campo, aquí el campo izquierdo y el mismo campo izquierdo. Esto nos hace pensar que hay una alteración a nivel del hemisferio derecho. Estas fibras se cruzan hacia arriba y se cruzan lateralmente. Entonces, arriba, abajo y derecha, izquierda. Por eso podemos tener cuadrantopsias, como estos casos, ¿no? Según se ha comprometido el asa temporal o el asa parietal. Cuando hay el asa parietal, menos D. Ok. Entonces, en la forma de evaluar el fondo de ojo, encontraremos el edema de papila como un buñuelo. Miren ustedes, todavía no tenemos ausencia. Aquí, por ejemplo, tenemos la relación, sin embargo, el disco está blanco. Aquí sí el paciente no ve nada, aquí hay disminución de la visión. En la atrofia papilar, el disco es blanco. Esto puede ser la secuencia de un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Listo? En niños una hidrocefalia, en adultos un tumor. Porque nervio oculomotor, entonces hemos dicho que hay que inspeccionar la posición, la situación incluso de la cabeza, el reflejo fotomotor, en el caso del tercer, el reflejo consensual, ¿no? Acá estamos en relación al tercer par y miren ustedes todo lo que debemos observar, la posición del párpado, la respuesta a la luz, la acomodación, la posición de la cabeza. Okay. Este es el reflejo fotomotor normal. Paciente, obturamos y si estamos en la oscuridad debe haber una midriasis. Ok, en esa misma oscuridad o ambiente tenue de luz estimulamos el ojo y debe reaccionar y hacer una miosis. Esto es lo normal, por eso es que se llama reflejo fotomotor directo. ¿Listo? Ok. Existe otro, el indirecto consensual, donde se estimula una parte en un ambiente, se estimula, por ejemplo, el ojo izquierdo y debe encontrarse la misma respuesta. O sea, buscamos la constricción de la pupila en ambos casos, pero en el consensual debe interferirse. Por eso usualmente se coloca acá algo o si no, la palma de la mano. Miren ustedes, aquí para que diferencien, el ambiente de baja luz, estimulamos aquí y tenemos un reflejo consensual. ¿Listo? La misma respuesta. Pero aquí hemos estimulado el lado derecho y sin embargo el izquierdo está midriático. Este es un reflejo consensual anómalo. Significa que las vías a nivel del texto y todas las vías que llevan están alteradas. Entonces, el reflejo consensual aquí está alterado. Siempre es interesante saber que la constricción de la pupila se llama miosis, su dilatación se llama midriasis. Esto es actuado por el parasimpático y esto es por el simpático. Entonces, las pupilas deben ser isocóricas, pero cuando existe una midriática y la otra de tamaño normal, afirmamos que existe una anisocoria. Y en un paciente en coma, una anisocoria es un dato muy grave. Entonces, los movimientos oculares que ven de motilidad, inspección, observación de los ojos, cómo está, tamaño pupilar, posición de la cabeza, en algunos casos como el patético es compensatorio. Entonces hay dos tipos de movimientos extrínsecos de los globos oculares, son en realidad movimientos conjugados, y los movimientos intrínsecos que son a cada ojo en el cual se puede hacer los reflejos que hemos
que hemos visto, ¿no? Incluso el reflejo de acomodación, o sea, de lejos de convergencia. Esta es la situación. Tercer eleva el párpado, mueve el ojo hacia arriba, hacia adentro, hacia abajo. El sexto par mueve hacia afuera y los oblicuos. Vean ustedes aquí. Normal, aparentemente no, este está correcto y este está llevado por hacia arriba. Hay una falla de otro oblicuo. Aquí esto está normal, centrado, y sin embargo este ojo está llevado hacia la derecha. Y esto blanco nos hace pensar de que hay falla del tercer par craneal. Por eso es importante la inspección, ¿no? También tenemos que ver la abertura palpebral, porque tiene relación con el tercer par craneal. Varios tipos de aberturas palpebrales, miren ustedes, ¿no? Y esto se le llama ptosis palpebral. Noten que, por ejemplo, eso podríamos decir que es un Claude Bernard Forte, sin embargo la pupila es del mismo tamaño. ¿Ok? Del mismo tamaño. Este es el reflejo de convergencia, un estímulo, y se produce algo de constricción de la pupila, pero lo más importante, los dos ojos convergen hacia la línea media. El nervio coclear. Entonces miren ustedes acá la polea y su función, cómo es que hace flotar, y eso determina algún tipo de mirada patética, que le llaman, hacia adentro y hacia arriba, como la mirada de algunas personas, ¿no? Cuando hay desprecio. Esas personas hacen el signo de Welt-Birkowitz, que significa que normalmente están así, y cuando inclinan la cabeza más o menos compensan su diplopía. Acá está mirando doble, acá compensan la diplopía. Por eso mueven la cabeza. O no la mueven, sino la ponen en una posición que compense. El nervio trigémino, rama motora sensitiva y sensorial, ¿no? Sensitiva, táctil, discriminación térmica, como hemos visto. Perfecto. La motora, la contracción macetero-temporal de la desviación de la mandíbula, los pterigoideos, y el reflejo corneal, que es la integración con el séptimo par. Entonces, el reflejo corneal es un reflejo de defensa. Al tocar a veces ya de las pestañas, ¿no? Se va insinuando. Ya pues cuando tocamos la pupila es muy exagerado y lleva a la contracción bilateral. Esta es la forma, esta es la pupila, y con un objeto muy simple, un algodón que es afinado con las manos, entre los dedos, se puede tocar. Acá los músculos pterigoideos, miren ustedes. Yo le digo al paciente que lleve su mandíbula hacia la derecha y entonces veo la resistencia, y viceversa. Tacto. Acá estoy evaluando la rama maxilar del quinto par. Nervio obtusen, bien conocido, el sexto par, cuya deficiencia nos lleva a diplopía y a un estrabismo de tipo convergente. Entonces el ojo está desviado hacia adentro, y esta es la manera como debemos examinar. Pares craneales, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Esta sería la reacción normal, ¿no? De un individuo. Pero miren ustedes acá, al momento en que ya lo vemos de frente, tenemos que el ojo está cambiado, está llevado hacia adentro. Entonces podemos hablar acá de que hay una parálisis del sexto par, que hay un estrabismo convergente, que el derecho está normal, que las pupilas están normales. Nervio facial. Entonces, motilidad de la musculatura facial, ¿no? Facial superior, elevar las cejas, cerrar la musculatura facial inferior, comisura, hinchar las mejillas.
Esto es importante. Listo, porque ya desde el momento en que estamos conversando podemos ver la fisura palpebral de cuánto es, la simetría de los pliegues nasogenianos. La parte sensitiva o sensorial de este nervio son los 2/3 anteriores de la lengua en relación al sabor, a los sabores. Ahora veremos. Entonces, aquí estoy examinando, ojo, el facial, y acá puedo concluir de que el facial está normal, arruga a ambos lados de la frente. Y me pueden preguntar si aquí hay una parálisis facial inferior. Parece que no, todo está simétrico. Si hay una parálisis superior, puedo afirmar de que no hay, porque arruga a ambos lados de la frente, ¿no? Ok, entonces, lo primero hacemos arrugar, cerrar los ojos, cerrar los labios contra resistencia. Sonreír, elevar los carrillos, elevar, con el bucinador, o sea, soplar. Okay. Y el busto en los 2/3 anteriores de la lengua con elementos ácidos, azúcar, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Ok, no tiene que ver no. Ah, ya, solo aquí. Urgencia. Bueno, esto es importante tener en cuenta. No solamente el facial tiene que ver con esto, sino el glosofaringeo. Entonces, la pérdida del gusto se llama augesia y la disminución hipougesia y la perversión una paraugesia, ¿no? Entonces, hasta aquí nomás miremos en esta diapositiva esto. Hay alteraciones del sentido del gusto que se llama augesia, hipougesia, paraugesia. Entonces, hay que distinguir en las lesiones faciales, lesiones que comprometen, lesiones que comprometen el haz córtico nuclear, que termina en facial, que se llaman entonces lesiones centrales, ¿listo? O lesiones supranucleares. Y las lesiones periféricas son las que afectan a los cilindroejes. Aquí puede estar afectado el núcleo y el haz piramidal, pero con su componente córtico nuclear. Aquí está afectada la motoneurona inferior. ¿Listo? Ahora veremos por qué. A ver, la cara superior está inervada por un núcleo facial superior. La cara inferior está inervada por un núcleo facial inferior. Okay. Entonces, este núcleo facial recibe inervaciones de ambas cortezas, miren ustedes. Mientras que los núcleos facial inferior solo recibe de un solo lado, del lado contralateral. ¿Listo? Del lado contralateral, El núcleo facial superior derecho de ambos lados, rojo y azul. El izquierdo, rojo y azul. Entonces, en una condición normal, miren ustedes, ambos nervios faciales están funcionando bien y tienen su integridad anatómica. Funcionan bien porque hay una integridad anatómica. Y además hay una integridad funcional a nivel de los núcleos donde emergen estos axones o cilindroejes. Pero, supongamos que hay una lesión supranuclear aquí. ¿Listo? Ese es el núcleo. Entonces, se verá afectado el lado contralateral, ¿sí? Pero miren ustedes, este núcleo inferior también recibe, este núcleo superior recibe del otro lado. O sea, que aquí vamos a tener problemas solamente del lado inferior, del núcleo inferior, ¿no? A ver, en este caso, esto venía acá al núcleo inferior, entonces ya no va a haber actividad
del nervio facial periférico derecho en forma completa. ¿Por qué? Porque su núcleo facial inferior, que tiene que ver con la hemicara inferior, no funciona. Pero el que funciona es el superior, que recibe también inervación del lado homolateral. Por lo tanto, habrá función. ¿Pero habrá función qué? ¿De qué? De la hemicara superior. Y como consecuencia, el paciente puede arrugar la frente y puede cerrar los ojos. ¿Listo? Al contrario, aquí, por ejemplo, miren ustedes, puede arrugar, pero no tiene tanta facilidad. Miren este surco bien y este más o menos, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Ahora miren ustedes, si yo tengo una parálisis facial total del nervio derecho, ¿por qué? Porque hay indemnidad, aquí las vías córtico-nucleares están correctas, pero los nervios que nacen para la cara superior y para la cara inferior están comprometidos. Y eso es típico de la parálisis facial periférico de Bell. Como consecuencia, el paciente, ¿listo?, tiene afectada su cara superior y su cara inferior. El núcleo facial superior, el núcleo facial está indemne. ¿Listo? El núcleo superior está indemne, pero el cilindro eje, el axón, la motoneurona inferior que debe llegar a esto está alterada. Son cosas distintas. ¿Ok? Es fácil preguntar. Esto es periférico, es central. No tiene arrugas acá, perfecto. No hay surco nasogeniano. La boca está llevada en boca en raqueta, le llaman. Entonces tenemos que concluir que esto es una parálisis de tipo periférico. Nervio vestibular, ya hemos visto las pruebas de Ring. Primeramente la audición grosera del pelo, la prueba de Ring, la poemastoides. Una vez que deja de sentir, se le pone al oído y debe seguir escuchando. Entonces, demostrando que la conducción aérea es mayor que la ósea. Y el test de Weber, en una parte de la frente, o si no, en el brema, o si pues, se puede colocar un diapasón vibrante y debe ser sentido en ambos lados en forma igual. ¿Listo? Debe ser sentido en forma igual. ¿Y dónde va a vibrar más? Donde haya problemas. Aquí tenemos, ven ustedes, alteración de los huesecillos, entonces la sordera es de tipo... Bueno, acá tenemos el test de Weber. Audición normal, debe escucharse en ambos lados igual. Si no, entonces se está fallando la transmisión. Podemos hacer una prueba de Romberg, ¿no? Pies juntos, manos a los lados. Cuando es la prueba de Romberg sensibilizada, o en tándem, entonces podemos decir de que puede ser positiva o negativa. El objeto es que cerrando los ojos, inclinando la cabeza hacia atrás y colocando las extremidades juntas en el cuerpo, el paciente no debe lateralizarse. Por ejemplo, también puede ser con las manos hacia adelante, siempre estar cercanos a una posible caída. Pero ustedes se puede hacer como una maniobra de Yendrasig. Ya veremos qué cosa es esto. Este es un tándem sensibilizado y debe haber, el paciente afecto tendrá oscilaciones. También la Unterberger, que es marchar en el mismo sitio con los ojos cerrados, dar pasitos en el mismo sitio sin avanzar, y de repente el paciente va a tener una tendencia hacia girar hacia un lado. Y lo máximo es la estrella de Babinski, ¿no? El paciente puede ser llevado, como pueden ver ustedes, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, y al final nos va a desarrollar una especie de estrella. No sé si hay por acá. Ahí sí. La estrella de Babinski,
hacer una cosa remedando esto. Entonces va adelante y le decimos que retroceda, retrocede, siempre con los ojos cerrados y nosotros cercanos. Va adelante y retrocede, y al final termina, entre comillas, señalando en el piso este trazo semejante a una estrella. La prueba de Varane es un equilibrio estático, ¿no? Los ojos cerrados, ambos apuntando a las puntas, y de repente, después de un momento, se desvía hacia un lado, ¿no? Algo así. Entonces, nos está lateralizando hacia el lado enfermo. Glosofaringeo, ya hemos dicho, gusto de los 2/3 posteriores de la lengua, acá tiene que ver el facial, y esto es cuando nosotros examinamos. Bajamos la lengua y notamos aquí la úvula desviada hacia la derecha, mayor formación del ¿cómo se llama?, el arco, y eso es lo que encontramos típicamente en una parálisis. Estimulación del reflejo nasal. Esto es lo normal. Cuando hay, y la protrusión normal también de la lengua. Cuando hay lesiones del glosofaringeo, vamos a poner acá derecho, esto, úvula por predominio de fuerzas, porque acá no hay resistencia, es llevada hacia la derecha. O sea, la úvula es llevada hacia el lado sano. ¿Listo? Y cuando dice A, vamos a ver que rápidamente es llevada, ¿no? Y hace un fenómeno como de una cortina. El vago podemos evaluarlo más con la deglución de la fonación y esta parte, ¿no? Al momento que decimos algunas letras. El vago pues tiene que ver con muchas actividades, ¿no? Siempre ver la simetría del paladar y en la parte activa, en la parte pasiva y activa, hacer que haga esto. Pero podemos encontrar también algunas alteraciones como el signo de la cortina, Vernet, o la disfagia, o disfonía. Y esa disfonía es por parálisis de la cuerda vocal. No hay reflejo nauseoso en el lado afectado, o sea, no hay ese tipo de reacciones, acá sí. Vean ustedes, es una parálisis típica del glosofaringeo. ¿Ok? El glosofaringeo aquí es el afectado, es el izquierdo, el enfermo. Este jala, y miren ustedes, la úvula es llevada hacia la derecha. Ya les he dicho ayer que para fines de esto va a ser derecho y este lado izquierdo. El nervio accesorio en forma bilateral, elevación de los hombros en forma unilateral, acción del esternocleidomastoideo, acción del trapecio, y el hipogloso normalmente debe protruir así. Yo frente a esta imagen, ¿qué digo? El hipogloso es normal, pero yo puedo seguir haciendo evaluaciones de la fuerza, ¿no?, contra esto o contra el carrillo, la lengua, pero especialmente buscando la desviación. Y la lengua siempre va a desviarse hacia el lado de la lesión. ¿Por qué? Porque existen dos fuerzas normalmente. En una lengua existen dos fuerzas. Una así, ¿listo? Una fuerza así y otra fuerza así. Y hace una resultante. Y entonces, cuando protruye la lengua, hay dos resultantes que se oponen. Una aquí y otra acá. ¿Saben lo que es resultante? No fuerza. F1, F2, para el figurado. Entonces, ¿qué pasa? Si este lado está enfermo, lógico, va a protruir la lengua hacia el lado enfermo. ¿Por qué? Porque no hay oposición. Ahí está. Aquí es fácil decir que el lado enfermo es el izquierdo, porque la lengua protruye. ¿Ok? Hacia el lado enfermo. Ok.
¿Alguna pregunta, señores? Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, Pero, adelante. pero es sobre la tarea de síndromes. O sea, por cada síndrome solo tenemos que poner una definición o No, entendido no, mal. no, no, no. ¿Ha leído usted o lo leemos juntos? Mejor lo leamos juntos porque no está bien eso de que haya. Es... Aviso, importancia, contenido, grupo. Aquí está. Solo que tengo que compartirla. Me parece que es esta. Ok. Listo. Tarea 1, elaboración de video. Todos los componentes se califican con esta rúbrica. 2. Segunda tarea, ¿no? Entonces ustedes van a hacer en PowerPoint, uy, le faltó la T, un documento sobre los errores más frecuentes con el valor de 4 puntos. Cada uno es una diapo. ¿Por qué? Porque estaba dándoles yo en Word y en esto, y bueno, había copias. Entonces yo no quería pasar por el momento de anular ambos, ¿me entiende? Porque no toda la vida es copia, copia, copia. Pero yo no sabía quién era el autor y quién era el impostor. En cambio, con esto me voy a dar cuenta y voy a calificar el trabajo individual. Ya estas cosas las hacemos de una forma indirecta, las hemos tocado, las vamos a retocar, ¿no? Síndrome de piramidal aguda, extrapiramidal, síndrome hipofisario, como ahorita hemos dicho, la menopsoterón, síndrome cerebeloso, central, hemisférico, cuando hagamos esto, ayer hablamos de algunos puntos de Claudé Bernard Horner, lo hemos hablado, síndrome de focalización en síntomas oculares, síndrome vestibular, todos estos de médula hemos hablado, síndrome del nervio periférico, de la cola de caballo, etc. Síndrome de disociaciones. ¿Despeja sus dudas, señor? ¿O qué sugiere usted? No, sí, doctor. Y es que, doctor, o sea, ¿cómo sería un modelo interrogatorio? No lo entiendo muy bien. No, ahí ya no, estoy suplantando eso, pues. Ya no, solamente va a ser un video del estado. A ver, No. O sea, me refiero a la segunda tarea. ya no va a haber interrogatorio, solamente es qué es lo que usted, no, aquí, modelo interrogatorio de los síntomas más frecuentes, pero van integrados en síndrome, ¿entiende? Entonces usted va a hacer una diapo de el síndrome de hipertensión no craneana crónica, por ejemplo. Entonces tiene que figurar qué, paciente, a ver, y debe separarlos, ya que usted lo dice, en síntomas y signos. Síntomas, ¿cuál va a ser? Cefalea de curso de intensidad progresiva, vómitos matutinos, por ejemplo. Signos que vamos a tener, edema de papila. ¿Listo? Ya está ya. Eso es solo lo que corresponde a un síndrome de hipertensión endocrinal crónica. No le estoy pidiendo causas, no, ni etiología. Solo signos y síntomas. Síndrome de herniación uncal. Usted me tiene que decir para localización, comprensión del tercer par craneal en la por el uncus. Signos. A ver, ¿qué signos vamos a encontrar? Midiasis del sitio de la lesión, hemiplegia contralateral, inconsciencia. ¿Listo? El síndrome de herniación foraminal. ¿Qué voy a encontrar yo? A nivel del bulbo inferior, en las amigas cerebelosas. Listo. ¿Qué voy a encontrar? Paciente inconsciente con atonía reflexia, con atonía arreflexia,
con apnea o respiración atáxica, pupilas midriáticas, ausencia de respuesta motora a al estímulo doloroso. Listo. No es un montón, no va a desarrollar. Síndrome frontal, y así. Síndrome de Foster-Kennedy, paciente que tiene en el lado de la lesión atrofia de papila, al lado contralateral, edema de papila. Presencia de un tumor, hay anosmia en el lado de la lesión, presencia de un tumor en la fosa frontal, en el piso de la fosa frontal. Afasia sensorial, lesión del área de Wernicke, el paciente, signos, síntomas, ¿no? El paciente, usted tiene que determinar si escucha o no escucha, pero lo más importante es de que el paciente puede hablar mucho, es una fase afluente, sin embargo, no reconoce, no decodifica. Para él le están hablando todo en chino, entre comillas, ¿no? No sabe qué lenguaje. Puede leer, sí puede leer. Ese tipo de cosas. Y así cada uno, no quiero un montón, síndrome hipofisario de esto. Paciente, hasta podríamos decir, ¿no? Lo más típico es que finalmente va a tener un síndrome de una hemianopsia heterómina bitemporal, puede haber en los rayos X un agrandamiento de la silla turca, se puede quejar de cefalea, puede ser funcional o alteración hormonal, sí o no puede haber, por ejemplo, acromegalia, el prolactinoma, un síndrome cerebeloso central. Aquí, ¿qué cosa? Pero mira, ¿qué diferencia con el hemisférico? Aquí en el hemisférico hay hipotonía, hay asinergia, hay coordinación, hay hipotonía, asinergia, hay adiadococinesia, temblor de intención, etc. Síndrome lóbulo pontocerebeloso, el paciente tiene hipoacusia, alteraciones del séptimo par, tinnitus, puede tener alteraciones del quinto par, del mismo lado. ¿Se entendió? Porque estos de acá medulares ya hemos dicho, centro medular ya los hemos repasado, síndrome radicular, síndrome miogénico de la placa terminal, ya hemos hablado el día de ayer. ¿Cuál es la idea? De que se fijen ustedes acá los síndromes. ¿Por qué? Porque uniendo síndromes tienen enfermedad. A ver, un síndrome, bueno, y acá no está el síndrome traumático. Un síndrome traumático y tengo un síndrome de lesión centromedular, listo. Al toque yo estoy pensando un TBM grave complicado con un síndrome de Steiner. Síndrome de Steiner, sí. Entonces, ¿qué va a tener ese paciente? Disociación siringomiélica. ¿Qué va a tener ese paciente? Pérdida de la sensibilidad termalgésica, conservación de la sensibilidad propioceptiva. ¿Ves? Síndrome centromedular, por ejemplo, que sea a nivel lumbar. Ya. Entonces, igualito, va a haber un síndrome termalgésico, pero con preservación del cordones posteriores. Síndrome de los cordones posteriores, puede haber alteración de la sensibilidad propioceptiva de miembros inferiores, pero conservación de la sensibilidad termalgésica. ¿Ves? No hay que poner mucho, pero sí quiero en una diapositiva. Y cada diapositiva de poca carga, le pueden poner unos dibujos y esas cosas. Ustedes, pero lo que yo quiero ver es que al momento, porque yo guardo un poco de memoria, tengo, entonces, no, esta se parece a tal, no, esta se parece a tal, porque acuérdense, las califico al mismo tiempo, ¿no? Y como van a avanzar en ese orden, entonces yo puedo ver la diferencia. Disculpe
discúlpeme, es una estrategia mía para poder... En la otra, como eran definiciones, entonces se colocaba una casi igualito, casi igual. Es más, no colocaban, sino que, ¿cómo le llaman ustedes? Cuando hacen Pepe Print, ¿cómo se llama? Copy Print, ¿cómo se llama? O sea, de lo que encontraban ustedes, ahí copiaban y colocaban alrededor. Ni siquiera sabían lo que estaban copiando, y eso estaba mal. Entonces, tengo que yo ver un mecanismo de reparo de esa acción, o sea, una modalidad ¿cómo se llama?, de mejorar eso. Plan de contingencia, para entender esas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más, señores? Bueno, eso es todo. Mañana pasamos a hacer la parte de motor, reflejos y coordinación. Yo ya tengo la asistencia de ustedes, así que con el Kahoot, ahí está. Eso es todo, señores. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días.